Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de World Media. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín y en este nuevo podcast recuperamos el mundo de la música, Musicast con Jaime Ojeda. ¿Y de qué vamos a hablar en el día de hoy en este podcast? Pues en los siguientes minutos vamos a hablar de esos supergrupos que estuvieron a punto de existir y que habrían cambiado la música, el mundo de la música. ¿Te imaginas un grupo o un supergrupo con David Bowie o Elvis Presley? O por ejemplo, imagínate, Michael Jackson y Madonna. Claro, todo esto en el mundo de la música y con diferentes alternativas y explicaciones de por qué no se dieron. Aunque también vamos a hablar con Jaime Ojeda de supergrupos que sí funcionaron y que tuvieron su experiencia. Y nosotros no formamos un supergrupo, pero por lo menos sí formamos un buen tándem. Y a mí me encanta poder hablar de música con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal estás? Hola, José Luis, ¿qué tal estás? Bien, encantado de otra vez hablar de música, en Musicast, en World Media y encima también de supergrupos porque vamos a encontrarnos en el día de hoy unas mezclas que nos habrían sorprendido, algunas quizá por la parte mala, pero otras seguro que habrían sido todo un éxito en esos supergrupos que estuvieron a punto de existir y que habían o habrían cambiado la historia de la música. La verdad que sí, José Luis, la verdad que uno no sabe, ¿no?, cómo habrían salido esas aventuras musicales de las que vamos a hablar, porque hay de todo, José Luis, porque aunque vamos a hablar de grupos que intentaron ser, pero no pudieron ser, sí que hemos tenido algunos supergrupos que sí que se han podido formar y unos pues han salido bien y otros no tan bien, ¿no? Y la verdad que yo creo que ejemplos hay muchísimos. Y José Luis, yo quería comentar que hoy en día, digamos que las colaboraciones son muy habituales, incluso diría normales, ¿no? Uh-huh. Pero hace X años, vámonos atrás en el tiempo, pues 50 años, 40 años, 30 años incluso, no era tan sencillo porque yo no sé, hombre, sí hay algunas razones, ¿no? Por ejemplo, los contratos de los artistas estaban muy blindados, ¿no? Estaban muy blindados. Y después las casas discográficas eran bastante remisas, sobre todo eran las casas discográficas las que ponían muchos problemas a la hora de reunir a estrellas porque querían, digamos, productos exclusivos de ellos, ¿no? Y que no aparecieran en otras. Sí que había momentos en los que había acuerdos. Después en otras ocasiones eran las estrellas, ¿no? Que no se aguantaban, que no podían trabajar juntos porque sus egos o por lo que fuera, por actitudes. Hablaremos, por ejemplo, del problema que tuvo Queen para grabar con Michael Jackson, o en realidad fue Michael Jackson el que tuvo problemas para grabar con Queen por los problemas de droga de Freddie Mercury. Y bueno, José Luis, y también la tecnología. No sé si estás de acuerdo en que la tecnología con su avance ha facilitado muchísimo las colaboraciones. Es decir, si antes querían grabar juntos Paul McCartney, que ha residido gran parte de su vida en el Reino Unido, y él tiene una finca preciosa en Escocia, por cierto, y se quería ir a grabar con un artista americano, pues el artista americano o hacía hueco en su agenda para ir hasta el Reino Unido, o Paul McCartney hacía lo contrario. Hoy en día la tecnología permite que cualquier artista en cualquier punto del mundo pues grabe su parte y eso lo comparta normalmente en un proyecto de Pro Tools, que es una de las herramientas estándar, diría yo, en el mundo de la música, y como es un formato estándar, digamos, pues él envía sus archivos de Pro Tools perfectamente producidos y el otro artista ya coloca su parte, ¿no? Con lo cual, hemos visto videoclips también que se realizan sin que los artistas se hayan visto. Es decir, que la tecnología también favorece esa reunión de artistas, ¿no? Que antes pues era mucho más difícil porque evidentemente en los 60, en los 70, incluso en los 80 esa tecnología no existía y no era posible, no favorecía tanto esos supergrupos. Más bien en esa época, si no se formaban supergrupos era porque no había o bien agendas o porque era una labor imposible de que se llevaran bien. Y entonces, la verdad que grabar un disco con esas actitudes
era todo un quebradero de cabeza, ¿no? En esa época. Claro, porque estamos hablando de supergrupos de mezcla de artistas de unos y otros perfiles, ya fueran solistas o formaran parte de otros grupos. No estamos hablando de un grupo, por ejemplo, que se forma y crea un Rolling Stone, sino algo pues que realmente, siendo una amalgama de otros perfiles, se acaba consiguiendo y acaban fusionándose, ¿no? Exactamente, sí, estamos hablando de superestrellas por ellos mismos, por decirlo de alguna forma, para formar lo que yo diría una galaxia. ¿No? Claro, los galácticos de la música. Sí, sí, o un sistema solar, ¿no? De la música, es decir, grandísimas estrellas que se reúnen para formar otro grupo, pues eso, de compendio de estrellas. Y la verdad que, bueno, pues algunos se dieron, ¿no? Se dieron algunos, como por ejemplo Crosby, Stills, Nash and Young, que se dio bueno, y que fue exitoso por muchísimos años, o uno más reciente, que es The Traveling Wilburys, que reunió nada más y nada menos que a Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty. Casi nada. Yo recuerdo cuando salió ese disco que fue un hito histórico, porque a día de hoy a las generaciones más modernas igual no les suenan nombres como Jeff Lynne o Roy Orbison, que sí que puede ser más conocido, o Tom Petty. Bob Dylan si no suena, George Harrison un Beatle, pero esa formación cuando salió fue un auténtico hito, y si mal no recuerdo ellos grabaron un solo disco, y un disco auténticamente increíble, un disco buenísimo, y bueno, hay nombres que parece que no son muy conocidos como Jeff Lynne. Pues bueno, comentar que Jeff Lynne es el líder de la Electric Light Orchestra, fue el líder de la Electric Light Orchestra, que ahora, bueno, pues tiene algunos problemas legales y están separados y demás, pero que fue uno de los grandes grupos, y él está considerado como uno de los grandes productores, no por nada Jeff Lynne. Y esto es un spin-off, digamos, del tema de hoy. Jeff Lynne fue el encargado de producir una canción que supuso el retorno de los Beatles, a través de una maqueta que ellos dejaron casi acabada, pero que no la terminaron, que quedó en los despachos, y que a principios de los 90 decidieron publicar lo recuerdo. Su casa discográfica, sí. Una canción que se llama Free as a Bird. Sí. Y el encargado fue Jeff Lynne, y yo recuerdo que en ese momento cuando apareció la noticia de que había una nueva canción de The Beatles, ya con John Lennon fallecido y demás, pues se armó un gran revuelo, y cuando salió la canción yo recuerdo que fue todo un éxito, y una producción impecable, porque sonaba, o sea, tenía el sonido ya de los 90, pero sin duda alguna con toda la esencia de los Beatles. Y eso es un trabajo, bueno, difícil, ¿no? Un paso siguiente, ¿no? La responsabilidad, ¿no? De recoger un tema de los Beatles y ponerlo a sonar en los 90 y que sea número uno, y Jeff Lynne lo logró. Así que imagínate de la dimensión de artistas que estamos hablando, ¿no? Pues eso, pues sí que se han dado grandes grupos, o por ejemplo los integrantes del USA for Africa. Sí, ¿Recuerda? Sí. Bueno, eso fue una barbaridad también, eso fue un supergrupo, un megagrupo solo para una canción. Y la verdad que el éxito que tuvo fue arrollador, encima con un tema tremendamente largo, ojo, porque el We Are The World, bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de la producción de Michael Jackson con Lionel Richie, siempre me olvido de Lionel Richie, el pobre, bueno. Pero tú me hablabas del USA for Africa, que estamos hablando de ese gran concierto, pero bueno, también como tema musical único, la verdad que aquel fue un éxito. Sí, el disco que sacaron, ¿no? Que evidentemente tenía, como tú bien dices, como tema principal el We Are The World, y después sacaron un disco completo en el que después diferentes artistas pues aportaban también sus canciones, ¿no? Pues yo creo que ese We Are The World en el disco USA for Africa, yo creo que, bueno, después estuvo el Band Aid, lo que organizó Bob Geldof, ¿no? En el Reino Unido, que también, bueno, pues reunía a las estrellas británicas. Yo creo que han sido, sin duda alguna, las dos agrupaciones que sí han sido posibles, aunque solo sea para una canción, ¿no? Que sí han sido posibles y que reunieron más estrellas. Y yo recuerdo que hablamos en su momento, José Luis, de que evidentemente todo el mundo se extrañaba que en ese USA for Africa y en We Are The World particularmente no estuviera Prince, porque era la gran mega estrella que no aparecía ahí.
y todo el mundo decía, pero bueno, y no han llamado a Prince. Es como, no sé, como si hicieran, a mí que me gusta mucho el baloncesto, Sí. como si hacen ahora un equipo para los Juegos Olímpicos y no va LeBron James, ¿no? No va a Mm, ir a los Juegos Olímpicos LeBron James, los Juegos Olímpicos de Tokio, pero es como si no lo convocaran, ¿no? A él lo han claro. convocado, él ha rechazado la participación y en aquella época no se sabía muy bien. Como siempre, hay que esperar unos años para poder investigar y es que según se cuenta por periodistas muy documentados, Prince, o sea, llamaron a Prince, la llamada a Prince estuvo, se habló con sus managers, pero Prince, la verdad que no dejaba de ser una persona excéntrica y vamos a ponerlo así como rarito, porque él dijo que sí, que él grababa, Mm. pero que o sea, en la distancia, que él grababa en su estudio y entonces le dijeron Y que lo no, mandaba, claro. sí, sí, y lo mandaba. Y entonces le dijeron, hombre, que la idea era que estuviesen todos juntos grabando para que hubiese una química y demás, ¿no? Y él dijo que, bueno, que vale, que se desplazaba a la grabación, pero que él estaba en un cuarto aparte. Que él no se ponía allí. Si recordamos el videoclip, ¿no? De la ¿Qué, grabación, qué elemento? Sí, pues sí. vemos que, sí, 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 que los artistas pues van grabando, porque recordemos que la canción, que para mí tiene un trabajo increíble de Mm, paste de voces, ¿no? Como todas van conectando unas con otras, pues empiezan, ¿no? Está Bruce Springsteen, sí, sí. Stevie Wonder, Lionel Richie, Michael Jackson, bueno, una barbaridad, Cyndi Lauper, Daddy Holly Oates, bueno, estaban todos los que tenían que estar, yo creo que estaban, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, en el videoclip se ve que todos graban, están juntos, a veces por dúo, de tres en tres, y Prince dijo que no, que él en un cuarto aparte, y claro, al final lo acabaron desechando porque yo creo que acabarían un poco cansados, ¿no? Sí, De esas peticiones de Prince. de las excentricidades de Entonces, decir yo soy diferente y no me sumo al sí, resto. Bueno, claro. totalmente, totalmente. Entonces es un ejemplo de lo difícil, ¿no? Que es reunir a veces Ujú, a grandes estrellas. Sin embargo, por ejemplo, grandes estrellas que se reunieron, pues Freddie Mercury y Montserrat Caballé. ujú, sí. No sé si recuerdas ¿no? el Tremendo. Barcelona. Sí, sí, poder mezclar ese pop rock con la Sí, ópera fue una fusión impresionante y yo creo que ese disco, aparte de ser un superventas, demostró que se podían mezclar dos estilos completamente opuestos y diferentes y fue una de las grandes batallas, ¿no? De Freddie Mercury, el poder también entrar en ese sí, mundo. Prueba de ello es el Bohemian Rhapsody, ¿no? Que tiene esos perfiles tan líricos y tan operísticos. totalmente. Y además hay varias entrevistas que se pueden ver en YouTube, por ejemplo, en las que Freddie Mercury estuvo más que dispuesto, porque para él Montserrat Caballé era, bueno, pues lo más con lo que se podía grabar, ¿no? Ujú. Y bueno, y Montserrat Caballé también desde el principio estuvo más que dispuesta a realizar esta grabación. A ellos dos se les ve muy relajados, hicieron una buena amistad. Entonces, bueno, pues ejemplos de lo difícil que puede ser o de lo sencillo que puede ser, ¿no? Un poco juntar a estrellas. Y ahora, pues, hablaremos digamos, de lo que no pudo ser y también para introducir los grupos que no pudieron ser y que hubiese sido una pasada, comentar el que se considera el primer supergrupo, ¿no? de la historia. Y es el grupo Cream, un grupo clásico con Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Blake, que grabaron un disco juntos, que digamos que fue un proyecto que hicieron ellos un poco ahí en secreto, y les cuadró que Inglaterra ganara el Mundial de Fútbol de 1966. Así que tenemos que Inglaterra gana el Mundial de Fútbol en 1966 y al día siguiente pues sacan su disco, los chicos de Cream con Eric Clapton a la cabeza y bueno, y todo eso dio lugar a un momento histórico porque después Cream ha sido una de las bandas, digamos, más señeras y como ejemplo de lo que es banda de rock and roll, ¿no? Creando grandes canciones, grandes himnos como White Room o Sunshine of Your Love y todo ello, bueno, pues llevándose muy mal. La verdad que fue vamos, un hito histórico porque, ya te digo, sacaron su disco los chicos de Cream, que es la primera gran banda que se considera, ¿no? El primer gran supergrupo en el 66 y hasta el 68 pues no dejaron de pelearse, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese hito histórico de la primera superbanda, pues si te parece, José Luis, vamos a ir viendo algunas de las bandas que pudieron ser, de sueños casi, Ujú. y que no pudieron ser por unos motivos u otros, ¿no? Que hay historias muy, muy curiosas. Yo supongo que viendo cómo fue el arranque con Cream,
claro, muchas de ellas seguramente no llegaron a empastar o se intentó, pero no llegaron a consolidarse por esa lucha de egos, ¿no? Entiendo que luego también, como bien indicabas al Sí, comienzo, las discográficas, los contratos, los desplazamientos, sí. todo tuvo que ver. Pero los egos siempre han estado muy presentes, ¿no? En el mundo de la música y más cuando hablamos, pues, de estos artistas de talla galáctica. Sí, sí, ciertamente. La verdad que yo creo que el tema de egos, y supongo que también las agendas, porque claro, en Mm. aquella época lo que decíamos, ¿no? La tecnología no permitía colaborar a distancia, pues hacían sus efectos sobre estas posibles uniones que nunca se llegaron a dar, pero yo creo que sí, yo creo que sobre todo son los egos, algo que no ocurrió con la primera historia que vamos a contar, Ujú. que es el sueño imposible de reunir a David Bowie nada más y nada menos que con Elvis Presley. Fua. Bueno, pues imagínate, ¿no? Lo que hubiese salido de ahí. Además, por lo visto, los dos querían, pero historias curiosísimas, ¿no? Y esta historia la conocemos porque David Bowie se la contó al cantante Dwight Yoakam en 1997. Y bueno, Dwight Yoakam no la había contado hasta hace un par de años. Y bueno, Dwight Yoakam cuenta que Bowie le dijo que allá en 1976 Bowie había sacado el disco Golden Years, ¿no? Ujú. Una canción que marcó época y que gustó muchísimo y que llegó a oídos de Elvis Presley, que le gustó tanto, le gustó tanto la labor de David Bowie, que quería no solo grabar con David Bowie, sino que éste le produjera su próximo álbum, que le produjera el próximo álbum de David Bowie. Entonces, bueno, pues la verdad que estaban todos ansiosos y Bowie pues le pidió a su entonces esposa Angie que le dijera a Elvis Presley que fenomenal, que por él no había problema ninguno, que había hablado con su manager y que la casa discográfica, en este caso, el sello discográfico, no iba a poner dificultades. Pero ¿qué pasó? Que la mujer de David Bowie era una súper mega fan de Elvis Presley. Y se puso tan nerviosa, porque claro, le comentó a David Bowie que, que, que si podía ir ella a las sesiones de grabación y conocer, y Bowie le dijo que por supuesto que fuera con él y demás. Bueno, pues a la esposa de David Bowie le entraron tales nervios Ujú. que nunca puso el mensaje. Anda, no me Nunca, digas. nunca, o sea, nunca llegó a entregar ese mensaje. Y bueno, pues pasó el tiempo, claro, las comunicaciones en aquella época no eran tan habituales. Hay que tener en cuenta que esta gente, bueno, pues está ahora con su foco en ese asunto, pero al siguiente minuto ya está con otra cosa, ¿no? Preparando una gira Ujú. o preparando esta entrevista, o sea, tienen la agenda, bueno, llenísima, ¿no? 24 horas al día. Y no se dio por eso, porque la mujer de Bowie, pues pensó que se le iban a llevar los nervios y que le iba a poder el conocer a Elvis Presley. Yo creo que fue algo así como miedo escénico, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues no pudo ser. Bueno, siguió corriendo el tiempo y en el invierno de 1977 Elvis Presley ya dijo, bueno, ya quiero realmente hacer algo con David Bowie. Y entonces Elvis Presley consigue el número de David Bowie y lo llama. Y lo llama para de nuevo repetir su oferta de que fuera su productor. Esa llamada telefónica llega a buen puerto porque como ya lo habían intentado antes y estaba, digamos, todo un poco ya hecho y había sido un año antes, pues estaba la cosa todavía calentita, pues David Bowie le dio lo que a Elvis Presley. Y entonces, pues bueno, comenzaron a hablar por teléfono, largas conversaciones, y ya estaba todo preparado, pero de aquí que Elvis Presley, unos pocos meses después, fallecía de un ataque al corazón, con lo cual, pues esa aventura no, por desgracia, en esta ocasión, por una desgracia de salud, no fue posible. Así que imagínate, José Luis, esto sí que tenía todos los visos de ser posible, pero el fallecimiento de Elvis Presley impidió que David Bowie hubiese trabajado nada más y nada menos que como productor. La verdad que no sé cómo hubiese salido ese disco, seguro Ujú.
seguro que hubiésemos tenido una joya Seguro. en nuestras manos, pero no fue posible. Claro, ¿qué habría salido de ahí? Porque el estilo de Sí, Bowie, digamos, difería bastante del de Elvis, ¿no? Cierto es que Elvis, sí, pues bueno, fue modulando, se fue adaptando un poco quizá a los nuevos tiempos, pero ¿qué crees que podríamos sí. habernos encontrado ahí, Jaime? ¿Algo sorprendente, una mezcla de dos fusiones, o se habrían decantado por una de las dos para favorecer a uno de los dos artistas? Sí, la verdad que es un buen trabajo de imaginación, ¿no? Claro. Porque si algo tenía David Bowie es que un artista muy camaleónico, ¿no? Que tocó muchos estilos y además David Bowie era un investigador. Quiero aquí traer un tema que siempre me ha apasionado de David Bowie y es que fue uno de los primeros artistas que vio el potencial de Internet para promocionar la música y digamos, darle un uso al que hoy tenemos, como por ejemplo Spotify y demás, ¿no? Uh-huh. Él lo vio desde los orígenes de Internet y él invirtió. Él, de hecho, él contrató a un equipo, pero él trabajaba con ese equipo y él mismo desarrolló software, o sea, se hizo programador y él mismo desarrolló cierto software de composición, después también de plataformas musicales, fue uno de los primeros artistas en sacar temas inéditos y colgarlos en Internet. Es decir, que yo creo que hubiese salido un disco importante porque, sin duda alguna, si había un productor camaleónico, alguien que ya hubiese experimentado con un montón de sonidos, recordemos la etapa alemana, ¿no? de Berlín, de David Bowie, en la que él se va allí para experimentar con los nuevos sonidos electrónicos, ¿no? Que se estaban desarrollando desde Alemania e incorporarlo a sus discos, pues yo creo que hubiese resultado un muy buen disco porque Bowie también venía de beber de todo el glam, de todo el pop, de todo el rock británico, así que yo creo que le hubiese trasladado a Elvis Presley Uh-huh. una visión diferente, ¿no? De lo que venía haciendo, que Elvis Presley, pues bueno, venía del blues, de oír mucho blues, de rock, de baladas, bueno, increíbles. Y la verdad que hubiese sido un disco importante, un Uh-huh. disco para la historia. Lástima de ese Sí. infarto de Elvis Presley, que nos privó de esa super colaboración entre dos genios. Y en esta ocasión, fíjate, José Luis, que hablábamos de egos y de demás, y estaban, bueno, estaban totalmente de acuerdo. O sea, es que en esta ocasión, dos megaestrellas que más allá de poner problemas, la verdad que estaban más que dispuestos y quizás eso habla, ¿no? Del momento en el que estaban en sus carreras, que ya eran megaestrellas Uh-huh. y que querían probar nuevos horizontes. Bueno, pero no son las únicas, ¿no, Jaime? Hay muchas más también y relacionadas con, bueno, con instrumentos como la guitarra o la trompeta, ¿no? Hubo también intentonas de otros grandes artistas que se quedaron ahí en el camino. Sí, la verdad que hay muchas otras intentonas y algunas especialmente, bueno, que si se hubiesen dado, si estamos diciendo, ¿no? Que había uniones raras de la que vamos a hablar ahora, yo creo que se lleva un poco la palma, porque esta sí es verdad que yo esta de la que vamos a hablar no la veo mucho, José Luis. Mm. No sé qué hubiese ocurrido, pero es que vamos a hablar de tres artistas y dos de ellos realmente explosivos, ¿no? Uno más normalito y dos más explosivos. Y se trabajó bastante para que esto funcionara. Así que una explosión, es de lo que vamos a hablar ahora, menuda explosión de talento, yo creo que hubiese sido la reunión de tres genios, como José Luis resultaría de la unión, atención, porque hay que ir apuntando ya los nombres, del mítico trompetista de jazz Miles Davis, el genio de la guitarra Jimi Hendrix y la tercera estrella la voy a dejar ahí en misterio para desarrollar un poco cómo es esta historia y Uh-huh. después vamos a hacer, estoy improvisando un pequeño concurso hasta que nombre el artista, a ver si los oyentes con las pistas que vamos dando, pues adivinan quién es esa tercera pata, ¿no? De esta historia. Esta historia, bueno, pues comienza en el año 1969 cuando Miles Davis, bueno, se hace muy amigo de Jimi Hendrix. La verdad que, bueno,
es que esto podía resultar o muy amigos o muy enemigos, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Porque también sí, vaya perfiles, ¿eh? Uf, de sí, cuidado. la verdad te lo iba a decir, ¿no? Dos perfiles de lo más complicado, ¿no? De lo más difícil. Y además, fíjate que después, con una visión histórica, fíjate que estamos hablando del año 1969, que es cuando habían planeado grabar juntos, y, y al año siguiente, Jimi Hendrix fallecía, ¿no? Recordar que Jimi Hendrix pertenece a ese fatídico y raro club de los 27, ¿no? De artistas que fallecen con 27 años, que no deja de ser una anécdota, algo bueno que se va sumando por artistas que van falleciendo, pero que la verdad que es muy curioso, ¿no? Que artistas con 27 años fallezcan. Ujú. Bueno, pues ya tenemos un grupo, nada más y nada menos que con un trompetista mítico como Miles Davis, un guitarrista igual de mítico como Jimi Hendrix, y luego, bueno, pues decidieron que necesitaban un batería. Para eso habían pensado en Tony Williams, uno de los mejores de aquella época y que ya había trabajado con ambos músicos, los dos lo conocían. Y bueno, para completar la sección rítmica de esta grabación, en el bajo decidieron entre Miles Davis y Jimi Hendrix apuntar alto e invitar a una de las personas más famosas del mundo por aquel entonces. No soy músico, no soy conocedor a nivel de músico. ¿Qué tal ser, o sea, qué tan bueno sería al bajo? Pero sí que ellos decidieron invitar a una de las personas más famosas del mundo, y supongo que si lo querían fichar para la sección rítmica, grandes músicos como Miles Davis y Jimi Hendrix, pues algo verían en esta tercera estrella. Como por aquel entonces, en el año 69, José Luis, el WhatsApp, digamos que no funcionaba del todo bien, No, no iba bien, ¿eh? No. no iba bien, pues decidieron enviar un telegrama a esta tercera estrella, un telegrama que, por cierto, se conserva y está expuesto en el Hard Rock Café de Praga. Mm. Así que la prueba está ahí bien conservada, y la gente que vaya al Hard Rock Café de la ciudad de Praga pues podrá ver este telegrama que enviaron Miles Davis y Jimi Hendrix a nada más y nada menos que Paul McCartney. Claro, ¿ves? Yo creo que no solo querían Eh, aprovecharse de sus cualidades musicales, sino también vocales, ¿eh? sí, Mm. seguro que bueno, era una mezcla de todo, y bueno, claro, ellos también pensarían que poner a un Beatle en esta formación pues era ya como dicen los americanos, icing on the cake, ¿no? Como la guinda del pastel. Ujú. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué Paul McCartney también? ¿Qué les unía a ellos? Bueno, pues es que Paul McCartney era buen amigo de Jimi Hendrix, ya que Paul McCartney había recomendado al legendario Festival de Monterrey, un festival mítico donde los hayas, a la altura de los más míticos. Pues bueno, Paul McCartney había recomendado a los organizadores del Festival de Monterrey a Jimi Hendrix, y ellos tenían una buena amistad, ¿no? Entonces, el 21 de octubre de 1969, digamos que Miles Davis y Jimi Hendrix le, le escriben a Paul McCartney un telegrama en el que dice: oye, vamos a grabar un disco juntos este fin de semana en Nueva York. ¿Qué tal si te vienes a tocar el bajo? Y le dejan el nombre de la persona que estaba al cargo de esta producción, que era Alan Douglas. Le dan el número y le dicen mucha paz. Y firmado Jimi Hendrix, Miles Davis y Tony Williams. Bueno, pues Peter Brown, que era en aquella época el asistente de los Beatles, contestó en nombre de Paul McCartney, y fíjate tú, les dijo que el músico estaba de vacaciones en Escocia, en su famosa finca de Escocia, y que no estaría disponible hasta las 2 siguientes semanas. Es decir, que se había ido de vacaciones 2 semanas y que Paul McCartney había dado órdenes de que no se le molestara. Y hombre, yo entiendo que cuando Paul McCartney se va de vacaciones y te dice que no le molestes, pues yo entiendo que es no molestarlo para Sí, ciertas cosas, para muchas claro. cosas. Sí, sí, por Pero ejemplo, hombre, que quieren una entrevista contigo, que ha llegado un paquete de Seur con algo. No, no, eso no. cualquier cosa, ¿no? Sí, Claro. vamos, incluso, no sé, que el Bitcoin está bajando a ritmos Efectivamente. increíbles, ¿no? Para eso no, para eso Pero no. Mm.
Para eso no, pero hombre, si recibes un telegrama de Miles Davis, de Jimi Hendrix y de Tony Williams, pues yo creo que vale la pena molestar un poco a Paul McCartney, ¿no? De hecho, lo que pasa también es que en aquella época ya los Beatles estaban muy mal, José Luis. Mm. Ya, ya estaban los primeros rumores de su separación, de la disolución de la banda, y supongo que Paul McCartney lo que quería en su finca de Escocia era desconectar absolutamente de todo. Pero vete a saber si esto le hubiese servido a Paul McCartney de desconexión, ¿no? Un poco de desintoxicarse de ese ambiente tan malo que tuvieron los Beatles y de todos es conocido, si no lo comentamos aquí un poco, el final de los Beatles fue bastante raro y malo, ¿no? Ujú. Porque acabaron peleados, firmando disoluciones a distancia, o sea, no lo hablaron, ¿no? Después de tanta amistad y de tanto éxito. Yo creo que en esta ocasión los Beatles, pues bueno, les pudo el éxito tan repentino, ¿no? Pero vamos, que ese telegrama no llegó a donde tenía que haber llegado, a manos de Paul McCartney, y yo creo, viendo la amistad que unía Paul McCartney con Jimi Hendrix y que Jimi Hendrix era muy amigo de Miles Davis, yo creo que Paul McCartney, como mínimo, sí que hubiese ido ese fin de semana a Nueva York con lo que conlleva, ¿no? De dejar su finca de Escocia, tenerte que desplazar a Nueva York, pero yo creo que se hubiese dado, ¿no? Pero Lo que pasa es que, sí, sí, pero Jaime, bueno, yo te iba a decir pues, que ahora mismo la persona que nos está escuchando dirá, vale, estaba de vacaciones 12 días, pero ¿qué pasa? Que no se puede volver a mandar otro telegrama al poco tiempo para ver si se puede cerrar otra grabación e intentar que se claro. sume al proyecto, porque claro, parece como que son iniciativas de un único cartucho y si no la pillas, pues se Sí, acabó. sí. Es que yo creo que en eso tiene que ver lo que estamos hablando, ¿no? Hmm, Que fíjate que el disco se iba a grabar en un fin de semana. Es claro. que esta gente Sí, sí, iba a un ritmo literalmente tremendo. no, claro, no paraba, ¿no? De hecho, las sesiones de muchos discos de jazz, eh, casi de los más famosos, se realizan de madrugada, ¿no? Porque digamos que las bandas de jazz estaban tocando y en clubs, en recintos, en festivales, y cuando terminaban de cumplir con sus compromisos contractuales de espectáculos en directo, de conciertos, pues es cuando tenían tiempo. Y entonces se reunían de madrugada para hacer las sesiones y grabar, ¿no? De ahí yo creo un poco la mala vida que tenían los músicos de jazz, porque claro, Hmm, era un sin vivir, José Luis, porque claro. es que estaban casi 24 horas dedicados a tocar y a grabar, que ya creo que más que por dinero, que también, porque era, por lo menos en los años 50 y 60, era yo creo que gente en muchos casos, la mayoría de los casos, muy manirrota, que según ingresaban dinero se lo gastaban y después también tenían unos hábitos bastante tóxicos, Hmm. pues claro, esta gente no tenía más remedio que grabar muchísimo, que trabajar muchísimo, porque en aquella época también las discográficas se quedaban con mucho dinero, ¿no? En aquella época no había la posibilidad que hay ahora de un artista que tú puedes dar, digamos, entre comillas, un pelotazo a través de redes sociales, ¿no? De que te descubran por ahí, lanzar tu propia carrera, bueno, que después siempre necesitas una discográfica, pero en aquella época sí que necesitabas una casa discográfica, sí o sí. En Hmm. aquella época, nada de artistas que lanzaran su propia carrera y demás. Entonces, bueno, pues lo que tú decías, ¿no? Que parecía que estas historias que estamos contando o es ahora o nunca, Hmm. ¿no? Yo creo que esa es la sensación que nos queda y es lo que ocurría, ¿no? En la mayoría de los casos. Y después supongo que claro, McCartney, fíjate que 6 meses después del envío de aquel telegrama, se anuncia la disolución de los Beatles. Entonces yo creo que Paul McCartney entró ahí ya en una época en la que muy pocas ganas y muy poco tiempo le quedaría para reunirse con ellos y grabar, ¿no? Él estaría ya, bueno, pues pensando en qué seguir haciendo, después montaría el grupo de Wings y demás, pero una pena, ¿eh? Una auténtica lástima que no se haya dado esta aventura, porque yo creo que hubiese sido otro disco para la historia. Sí, sí, sin duda. Vamos, habríamos encontrado ahí seguro que algo para enmarcar y guardar
bueno, pues sobre todo por haber reunido, como bien indicabas, a tres grandes estrellas, ¿no? Pero bueno, siempre nos quedará el recuerdo de un telegrama enviado y no reenviado, ¿no? Sí, Hombre, manda una exactamente, y paloma no, mensajera aunque sea, y ya él decidirá si lo lee. exactamente, pero no pudo ser. Recordar que luego Paul McCartney sí que hizo colaboraciones, por ejemplo, con Michael Jackson y con Stevie Wonder, ¿no? Que yo Uh-huh. creo que han sido reuniones increíbles. La de Stevie Wonder, bueno, todas musicalmente hablando salieron fantásticas. Personalmente con Stevie Wonder muy bien, pero con Michael Jackson recuerda que esa unión acabó mal y quizás sea una historia que deberíamos Sí, contar sí. otro día, Sí. porque realmente es muy, bueno, no sé, bueno, se han vertido ríos de tinta y últimamente he podido ver algunos vídeos y la verdad que es una historia entre cómica y hilarante por el humor de Paul McCartney, que yo creo que es un artista con muy buen humor y que sin duda contaremos en otro episodio de este podcast. Sí, 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 porque ahí alguna pequeña puñalada trapera hubo, está claro. Bueno, Jaime, y además, como has hablado de Michael Jackson, de Paul McCartney, otra de las fusiones que podría haber sido impresionante tenía también como protagonista a Michael Jackson y dos protagonistas más, ¿no? Que habría sido pues una mezcla estrambótica, pero seguro muy resolutiva, ¿no? En el mundo de la música y espectacular. Pues sí, la verdad que la verdad, José Luis, te soy sincero, no sé con cuál quedarme. Si me dijeran, oye, venga, elige de estas historias musicales que no han sido posibles, elige una. La verdad que no, te soy sincero, no sabría con cuál quedarme, ¿no? Porque todas son súper atractivas y la verdad que con muchísimas ganas de que se dieran, ¿no? Porque imagínate, hemos hablado de Bowie y Elvis, de Paul McCartney con Miles Davis y Jimi Hendrix. Esta me parece realmente increíble. La verdad que todas son impresionantes, pero yo creo que esta, por estar más cercana a nosotros y por la dimensión, porque, bueno, sin duda alguna, bueno, pues imagínate, ¿no? Elvis Presley, David Bowie, Paul McCartney, Miles Davis, Jimi Hendrix, pero yo creo que el marketing y el apoyo que tuvieron de su casa discográfica, Madonna y Michael Jackson, yo creo que no lo ha tenido nadie. José Luis, no sé Sí. si opinas lo mismo. Sí, 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 vamos, clarísimo, ¿no? Han sido dos superestrellas y siempre han tenido detrás ese respaldo, como dices, de su casa discográfica en todos y cada uno de los Exacto. proyectos. Sí, sí, sí. Yo creo los otros han sido artistas, oye, que Michael Jackson y Madonna también, Sí, que han sido, que son unos artistas increíbles y que se supieron reinventar. Yo creo que Madonna, incluso superando a Michael Jackson en saber reinventarse, porque yo creo que Michael Jackson en sus últimos años le estaba costando sí, le está costando pillar mucho, ¿eh? Sí. Sí, 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 él seguía haciendo buenas canciones, producciones, claro, pulidas, porque eso no iba a fallar nunca, pero yo creo que se estaba quedando un poquito a desmano porque siempre el tono que él supo llevar, ¿no? Con respecto a lo que se consume en música, pues yo creo que él estaba quedándose un poquitillo desfasado. Pero bueno, para no desviarnos mucho de la historia, porque esta historia es muy curiosa, bueno, pues hay fotos por internet en las que podemos ver cómo Michael Jackson y Madonna, pues más que artistas que quieren grabar un disco, pues van como de novio, José Luis. Es decir, ellos están como pasándoselo bien juntos y demás. Y es que en su época llegaron a salir juntos. ¿Y por qué Pero, llegaron a salir juntos? Bueno, en el año 91, los respectivos rey y reina del pop, sin duda alguna, aunque bueno, lo del rey del pop fue algo que se inventó Sony, la casa discográfica de Michael Jackson, aunque yo creo que no le venía grande, que era la realidad, ¿no? Pero bueno, acuñaron el término de King of Pop y Madonna, por supuesto, reina del pop. Bueno, pues llevaban tiempo queriendo colaborar juntos en un disco, ¿no? Y entonces una cosa llevó a la otra y empezaron a quedar. Ambos empezaron a quedar para ir a comer, para ir al cine e incluso acabaron yendo juntos a una gala de los Oscars. Entonces hay fotos de ellos en las que son, bueno, pues si no pareja de hecho, sí saliendo juntos y pasándoselo bien juntos, ¿no? a todo esto, De Jaime, hecho, Madonna, perdona que te interrumpa, ¿sí? pero es que, claro, el ¿Mm? perfil de Madonna, provocador, atrevido, tan radical, con un Michael Jackson presuntamente tímido
y que, Sí, bueno, que parece que como que todo le sonrojaba. No quiero ni pensar las barbaridades que le habría dicho Madonna en cualquier momento y la cara de Michael Jackson fue, al oírlas, ¿no? bueno, pues tú acabas de adelantar la clave de Anda, por no qué me no salió diga. este. Vaya, pues Sí, sí, fíjate, sí, sin sí. saberlo, ¿eh? Acabas de dar la clave de por qué no se dio este dúo y bueno, lo seguiremos explicando, pero tú has dado en la clave y la verdad que sí, ¿no? Que ves a la pareja y dices, bueno, es que hay que tener en cuenta y lo ponemos en contexto para situarlo, ¿no? Por si los que puedan estar escuchando el podcast no conocían la carrera de Madonna en aquella época, en el año 91, pues era una carrera en la que ella, bueno, se había lanzado un poco a diferenciarse de las corrientes que estaban surgiendo y ella, bueno, yo creo que la provocación, el tener un estilo diferente, el tener que reinventarse, ¿no? Un artista que sabía que no podía repetir la misma fórmula pop porque Mm, eso tiene un límite y entonces ella quiso explorar más cosas, ¿no? Y entonces lo que tú dices, Michael Jackson, ¿no? Un chico como tímido, como siempre como muy contenido, y Madonna, una explosión de todo lo que queramos decir y más, pues la verdad que no pegaban mucho, ¿no? Pero bueno, ellos se empiezan a conocer, van al cine, lo que comentamos, fueron juntos a una gala de los Oscars y bueno, Madonna llegó a asegurar que aquel noviazgo o lo que quiera que fuera, es que era necesario para que los artistas se conocieran antes de lanzarse a grabar un álbum, ¿no? Yo creo que ahí Madonna fue inteligente y era en plan, oye, mira, que esto va de esto y bueno, conocerse antes de ir al estudio, ¿no? Y entonces, bueno, pues según Madonna, seguramente, bueno, pues escribir canciones juntos sería una auténtica maravilla. Bueno, ¿qué pasa? Que en esta ocasión Madonna, digamos que tomaba las iniciativas, ¿no? Y todo empezó a venirse abajo, todo pintaba muy bien, pero todo empezó a venirse abajo cuando a Michael Jackson no le sentó nada bien que ella tomara decisiones por los dos, ¿no? claro. Ella empezó a lanzarse como era en aquella época, ¿no? Una artista con mucha iniciativa. Y cuando por fin entraron en el estudio para grabar, Michael Jackson, al ver una serie de letras, digamos que se Mm. negó a grabar esas letras, digamos, picantes, ¿no? Que Sí, proponía sí, sí, Madonna. claro. Sí. Él se Y, tocaba sus y partes como gesto, pero de ahí no pasaba, ¿no? O sea, una cosa era tocarse, otra sí, cosa es sí, sí. cantar. Exactamente, exactamente. Él en un principio, oye, pues se presentó en la sesión de grabación, unas primeras canciones que se grabaron y que él grabó, pero según iban sucediéndose los temas y él iba leyendo las letras, no le empezó a hacer nada de gracia, ¿eh? Nada, absolutamente nada de gracia. Y literalmente le puedo leer que acabó saliendo por piernas. O sea, directamente Michael Jackson se fue del estudio, se quitó los cascos y se fue. Y más tarde, Madonna reconocería que Michael Jackson le dijo que ella le daba miedo. O sea, que Michael Jackson acabó teniendo miedo de Madonna y de lo que le proponía y de las letras Mm. de por dónde acabaría la carrera de Michael Jackson si Mm. grababa este disco con Madonna, ¿no? Y Jaime, él como para no realmente se tenerlo. fue. Como para no tenerlo. Tú y yo lo Claro. tendríamos, aunque fuéramos juntos y nos sentáramos con Madonna, ¿eh? Creo que ahí Michael Jackson seguramente vio lo que había y dijo, uff, mucho carácter, mucha radicalidad a lo mejor y salgo de aquí antes de que esto vaya peor. Sí, sí, Mm, totalmente, claro. totalmente. Así que ese fue digamos, el punto en el que Michael Jackson no aguantó Mm, más y directamente, pues se fue. Y no fue posible ese dúo que yo creo que hubiese sido, tú imagínate, ¿no? mm. En plenos 90 un disco Buah, juntos de Michael Jackson y de Madonna. efectivamente. Yo no sé si le salía, a poco que le saliera bien, que seguro que le saldría bien, porque después hay otros proyectos que habían prometido muchísimo y cuando sacaron el disco pues resultaron ser una decepción, pero yo creo que este pintaba muy bien y hubiese sido increíble, pero no pudo ser porque Madonna era mucha Mm, Madonna en sí, aquella época. sí, sí. Y sigue siéndolo, ¿verdad? Y sigue siéndolo. Sí, seguramente, Efectivamente. seguramente. Mm, Porque lo que sí se dio fue Prince con Madonna.
porque lo que sí se sabe es que Michael Jackson y Prince no tenían nada de buena relación, porque recordemos que Michael Jackson estaba en el más alto de los estrellatos en la década de los 80 y claro, llegó Prince y le arrebató, aunque parezca osado decirlo, ¿no? Pero con el paso del tiempo, y bueno, y en aquella época, era el único que podía hacerle sombra a Michael Jackson, si no en el marketing, porque en eso yo creo que Michael Jackson era el auténtico rey y tenía el apoyo de toda la industria, pero sí a nivel creativo, sí que Michael Jackson sabía que Prince le hacía sombra porque era una fuerza creativa increíble y nunca fue del agrado, ¿no? de Michael Jackson. Y yo creo que Prince, pues por lo exclusivo que era y por, digamos, lo poco comunicativo que era, ¿no? Pues yo creo que eso no se hubiese dado nunca. Lo que sí quería comentar es que sí que Madonna y Prince sí que hicieron algunas colaboraciones y, digamos, la más famosa es la canción Love Song, que, que bueno, que sí que salió a la luz y bueno, pues la verdad que resultó un dúo muy bueno y una colaboración que aunque se pensaba que no iba a salir, sí que vio la luz en esta ocasión, pero que no fue más allá, porque en un principio ellos querían grabar un disco juntos, pero al final se quedó en ese par de canciones con ese Love Song como bandera. Bueno, aquí tengo pregunta de examen para Jaime Ojeda. Ya que hemos hablado de Ajá. Prince y de Michael Jackson, no se llevaban nada bien. ¿Estuvieron juntos encima de un escenario alguna vez? ¿Crees? Prince y Michael Sí. Jackson. ¿Crees que sí o crees que no? Pues yo creo que sí. Además, creo que sí. Sí, Creo que sí los efectivamente. tuvieron. Creo que No, sí los tuvieron porque además recuerdo, creo de ver el vídeo en un momento dado ujú. hace no mucho tiempo. No sé si me puedes contar la historia y refrescármela. Sí, claro. James Brown reúne a grandes artistas en un concierto en el año 1983 y llama a Michael Jackson y a Prince. Y solo se le ocurre, pues, que empiece, bueno, una vez que empiecen a salir diferentes artistas, que salga por ahí Michael Jackson, hace los movimientos de James Brown, pues canta un poco, simulando, ¿no? O emulando a James Brown, y luego viene Prince, claro. Prince llega, como siempre, pues llamando la atención encima de un tipo de seguridad que lo lleva a los hombros, claro, también por lo chiquitito que era, y sube al escenario, coge una guitarra y en esto que a los pocos segundos Michael Jackson desaparece. O sea que estuvieron Vaya, la mínima expresión encima del vaya. escenario y cierto es que la actuación de Prince frente a la de Michael Jackson fue estelar. Fue, digamos que podríamos, si las tuviéramos que equilibrar, barrió a Michael Jackson en ese momento. Sí, ahora que lo estás comentando, Mm, al decir el nombre de James Brown, sí, pues sí que recuerdo haber visto el vídeo en YouTube y que además me llamó muchísimo la atención. Me llamó muchísimo la atención ese compartir escenario. sí, sí. Tienes razón, la verdad que vaya momentazo, ¿eh? Vaya Vaya momentazo. momentazo. Bueno, a ver si no me olvido y pongo en las notas del podcast también el enlace del vídeo de este 1983 donde se ve a James Brown, a Michael Jackson y al poco a Prince y sobre todo el final del vídeo, ojo, cuando Prince se va porque se agarra una farola que es de mentira en el escenario y casi se parte la crisma. Eso también hay que recordarlo y que tuvieron que coger enseguida la farola porque caía encima del público, así que bueno, es un momento hasta divertido. Ya lo verán, ya lo verán. Bueno, Jaime, Muy es muy divertido. divertido va a ser verlo de nuevo. Sí, sí. Jaime, para acabar, también tenemos que hablar de ese veto al mejor disco de la historia, ¿no? Pues sí, la verdad que el título yo creo que le viene muy, bueno, yo creo que muy bien, muy adecuado a la idea que tuvo el productor Glyn Jones, que yo creo que era una idea que cuando salió era rocambolesca, lo que pasa que el hombre, bueno, pues lo tenía muy trabajado y su intención, bueno, era reunir a un grupo a un supergrupo que hubiese sido increíble, ¿no? De hecho, ya había hablado con algunos de los protagonistas de este supergrupo y bueno, pues estaba la cosa, aunque parezca mentira cuando ahora digamos los grupos, estaba la cosa, digamos, medio encaminada. Y es que el productor Glyn Jones tuvo una idea tan rocambolesca como ambiciosa de mezclar, de reunir a los Beatles con los Rolling Stones y con Bob Dylan en un mismo disco.
O sea, estamos hablando Bueno, de los grupos al completo y a Bob Dylan. exactamente. Anda. Sí, sí, ¿Mm? de reunirlos a todos en un mismo álbum. Y vamos a explicar cómo tenía él, digamos, esta idea perfilada. Él lo tenía bien planeado porque los conocía a todos, ¿no? Era un productor que se codeaba con todos ellos, tenía buena relación con todos ellos y empezó a sondear. Y primero, bueno, empezó a sondear preguntándole al fundador de la revista Rolling Stone, de la cual hemos hablado en otro de los episodios, capítulos de este podcast, que agradecemos mucho a los Mm. oyentes que nos estén escuchando y que si quieren, bueno, pues vayan viendo la colección que se va Mm. realizando de los diferentes capítulos. Bueno, pues En concreto es Glyn el 3, Jones, el WM03, para que lo tengan en cuenta, con ese hashtag lo encuentran. perfecto. Pues al fundador de la revista Rolling Stone, a Jan Wenner, este hombre Glyn Jones le va con la idea y además le dice que la idea no es suya original, sino que la había tenido el propio Bob Dylan. O sea, que Bob Dylan había tenido la idea, y se la comentó a Glyn Jones, de hacer un álbum junto a los Beatles y a los Rolling Stones. Y la peculiaridad era que la intención era elegir el mejor material de cada grupo y luego, digamos, hacerles competir por ver quién tenía la mejor sección rítmica y luego los ganadores interpretaran esas canciones en el disco. La verdad que era como una especie de, no sé, como ¿De de concurso? talent show, Sí, ¿no? sí. En aquella época, como una competición de talentos, Ujú. que casi nada, ¿no? La verdad que, no sé yo, echar a competir a los Beatles, a Ronnie Stone y a Bob Dylan, pues... Pero de aquí que el productor se lo comenta a Keith Richards y a George Harrison y les pareció una idea fantástica. O sea que, digamos que Mm. ya tenían, digamos, bueno, algunos de los miembros diciendo, oye, esta idea nos gusta, ¿eh? Nos gusta. Y bueno, y es que también Keith Richards y George Harrison eran grandes fans de Bob Dylan. Entonces, bueno, después Ringo Starr, Charlie y Bill de los Rolling Stones se mostraron interesados en la idea, pero siempre y cuando los demás estuvieran de acuerdo. Claro, ahora venía la parte difícil, porque hemos hablado de George Harrison, de Ringo Starr, de Keith Richards y de otros miembros de los Rolling Stones, pero es de aquí que, oye, que quedaban, digamos, los líderes, ¿no?, de los grupos. Estamos hablando de John Lennon y Paul McCartney por el lado de los Beatles y de Mick Jagger por los Rolling Stones. Entonces, cuando todo está ya, digamos, Glyn Jones fue hablando con los, entre comillas, secundarios, dice, bueno, ahora vamos a por las vacas sagradas. ¿Y qué pasó? Que se encontró con un no rotundo. Anda. No, no. John Lennon, Paul McCartney y Mick Jagger dijeron que no, que no, que no, que no, que no era posible. Bueno, juntar a los Beatles, a los Rolling Stones y a Bob Dylan en un mismo disco, que no era posible, que ellos no lo veían y que eso no se llevaría a cabo. Así que, bueno, pues podemos decir que John Lennon, Paul McCartney y Mick Jagger vetaron el que probablemente, no sé tu opinión, podía haber sido uno de los mejores discos, si no el mejor disco de la historia, porque tú imagínate reunir a Beatles, Rolling Stones y Bob Dylan Mm. en un mismo disco. Ojo, que si llega a ser una idea de un productor, de una discográfica, habría entendido la postura de Lennon, de McCartney y de Mick Jagger. Pero viniendo la propuesta de Bob Dylan, que encima era un tío Sí, esquivo, una persona, como hemos visto en otras ocasiones, que para pillarlo te costaba lo suyo, no entiendo sí, cómo desechar una propuesta de ese tipo. sí, sí, sí. La verdad que es curioso, ¿no? ¿Mm? Es curioso, pero yo es que creo que en esa época, claro, de Mick Jagger no conozco tanto, pero sí sé que ya John Lennon y Paul McCartney, entre ellos ya tenían problemas, Claro, ¿no? A la claro. hora de firmar las canciones, bueno, eso eran unos problemas increíbles porque como trabajaban juntos, bueno, pues muchas de las canciones salían a dúo, ¿no? Entre Paul McCartney y John Lennon. En otra ocasión, pues venía Paul con una idea, John Lennon con otra, bueno, y era una historia a la hora de firmar las canciones, de ver quién eran los autores, porque uno decía que no, oye, que él se había currado la mayor parte y que esa canción era suya, a veces se ponían de acuerdo, otras
Entonces, digamos que ya entre John Lennon y Paul McCartney ya comenzaban a surgir los primeros problemas, ¿no? Y tú imagínate lo que sería incluir después a Mick Jagger y a Bob Dylan. Pues la Bueno, verdad sí. que muy, muy complicado. Entonces, en este caso es un clarísimo ejemplo, yo creo, de egos musicales, ¿no? De no Ujú. querer, de no querer compartir gloria con otros artistas. Y la verdad que una pena, porque Una pena. hubiésemos tenido un gran disco. Bueno, un gran disco, grandes fusiones, es Elvis con Bowie, Miles Davis, como decías antes, con Jimi Hendrix y la posibilidad también de que estuviera ahí Paul McCartney. Bueno, todo eso que se quedó ahí en el traste, una pena y que hemos repasado en el día de hoy. Jaime, Sí, claro, de estos grandes artistas y de estos grandes éxitos a otras colaboraciones que quizás no son tan suculentas, yo me he encargado de fastidiar un poco el podcast añadiendo este final porque buscando también algo curioso, sí he encontrado pues combinaciones que la verdad podría yo mismo ya catalogar yo, ojo, y es mi opinión, de sí, desastrosas. Claro, ver a Paulina Rubio junto a Slash de Guns N' Roses, dices tú, ¿qué me estás contando? Pues sí, en vaya, 2006 vaya, hicieron una colaboración, una canción, sí, claro, con el estilo de Paulina Rubio, ¿no? Marcado estilo pop, que dice, bueno, si está Slash, métele un poco más de caña, pero no, y la canción es Nada puede cambiarme, pero claro, creo que tú y yo no nos quedó muy marcada esa canción, ¿no? Yo por lo menos no lo sabía y creo que como mucho a lo mejor me dará por escucharla para ver si sí, realmente, bueno, tiene sentido Slash ahí o no. Otra de ellas, sí. Eros Ramazzotti con Tina Turner, con la canción Can't Stop Thinking of You, en 1993. Bueno, parece que tuvo un poquito más de éxito cantando en inglés y versión español-inglesa. Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Y una más que Sí, también, bueno, de estas que dice, bueno, es curioso, es la de, la tenía por aquí, Miley Cyrus y David Bisbal. vaya. La canción es Te miro a Pues, ti en el año 2010 y no tuvo mucho éxito. En Estados Unidos sí, por el tirón de Miley Cyrus, pero la versión española se quedó un poquito ahí descafeinada. la verdad que son colaboraciones como mínimo Muy loca. muy, muy locas, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí. No, no. muy locas y algunas, yo diría que forzadísimas, ¿no? La verdad que Sí. la primera es la que más me chirría, ¿no? La de Paulina Sí, Rubio con sí. Slash. Sí, sí, esa pone los pelos de punta y No, dices, oh, pero ¿esto qué es, no? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo, José Luis, vamos, no tengo, no la recuerdo en absoluto. Es que Por ni algo recuerdo será. escuchar nada, Por ni... algo será. Sí, 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 por algo será. La verdad que vaya con la de colaboraciones raras que se pueden dar, ¿verdad? Efectivamente, pero bueno, no quedan eclipsadas por lo que hemos contado en el día de hoy en este podcast, porque yo creo que la verdad, el haber visto todos esos grandes perfiles, esas grandes estrellas sumándose en un proyecto común, habría sido, bueno, habría sido una auténtica genialidad o no. Ojo, Jaime, que a lo Sí, mejor nos estamos adelantando y a lo mejor sí, nos sí, habríamos sí. visto una sorpresa, cuidado. Seguro que en la mayoría de ellas habría Sí, sí, sido sí. impresionante, pero a lo mejor también en algunas nos habríamos llevado una sorpresa nada grata. Sí, sí, yo recuerdo una sobre todo que fue un pequeño fiasco, ya hablaremos también en otro momento, que es Miles Davis con Prince. Ujú, Fue un pequeño fiasco, yo he tenido ocasión de escucharlo y no es lo mejor que hizo Davis ni lo mejor que hizo Prince. claro. Y es sorprendente, ¿no? Pero sí, sí, tienes razón que nos podíamos haber llevado una sorpresa por lo negativo. Ujú. Pues Jaime, la verdad que creo que hemos repasado bastante de manera profunda lo que podían haber sido las fusiones no nucleares, pero sí musicales de toda esta gente y bueno, nos queda todavía mucha música por delante para seguir hablando en estos podcasts, ¿no? Pues sí, la verdad que nos queda, bueno, muchísimo por contar, José Luis, porque historias de estas las hay, bueno, muy numerosas, muy jugosas, y que sepan los oyentes de este podcast que van a poder seguir contando con historias que les va a sorprender, historias que a lo mejor no conocían y que seguro que les va a aportar esas ganas de investigar y, bueno, de investigar y de ver esos enlaces, ¿no? Que también vas poniendo y que les hará pasar seguramente un buen rato, al menos eso tratamos, ¿no? De que se Ujú. pase un buen rato descubriendo todas estas historias que, como decimos nosotros, el mundo de la música tiene esas intrahistorias que son realmente apasionantes.
Bueno, está claro que la mezcla que sí funciona es la nuestra, JJL, o sea, Jaime y José Luis, y yo creo que ojalá podamos seguir grabando discos en formato podcast para seguir informando a todos los que nos siguen, que poco a poco se van sumando. Y creo, y me da la impresión, Jaime, de que esto pues va a seguir adelante porque hay una buena química entre ambos y eso se disfruta. Por lo menos yo lo disfruto y estoy seguro de que tú también, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es un auténtico placer poder estar, bueno, en esta iniciativa de podcast, en estas producciones que la verdad que son una maravilla de poder hablar un ratito de la música y poder contar, ¿no? Todas estas historias que debido al tiempo que llevamos en esto y a la pasión que nos mueve por la música, pues nos encanta contar, descubrir y seguro que, bueno, empezarán a llegar comentarios a través de redes sociales y demás y estaremos encantados de seguir la conversación por ahí. Y esperando ya a que llegue la próxima semana para un nuevo capítulo de podcast. Efectivamente. Pues Jaime, como siempre, gracias por este ratito y como ya sabes que nuestro lema indica, que tu podcast te acompañe. Pues sí, sí, que les acompañe el podcast con esa facilidad de escucharlo cuando quieras, donde quieras y en el momento que más desees y además en un montón de dispositivos. Encantado y hasta la próxima semana que traeremos más historias, esperemos, del interés de todos los oyentes del podcast. Seguro que sí. Un fuerte abrazo, cuídate. Un fuerte abrazo, saludos, hasta luego. Y terminamos este podcast de World Media después de haber disfrutado de esta charla con Jaime Ojeda. Supergrupos ha sido el podcast en el día de hoy. Recuerda que también hemos hablado en su momento de la verdadera historia de la revista Rolling Stone. Está en nuestro podcast de World Media 03. Y seguro que encontraremos algún que otro tema interesante también para abordar en este podcast que podrás escuchar en las diferentes plataformas de iVoox, de iTunes, de Spotify, Amazon Music, Google Podcast, bueno, en todas ellas. Pero sobre todo lo puedes encontrar sin duda alguna en nuestra web www.worldmedia.es. Y si quieres que te llegue la notificación cada vez que subamos un podcast de World Media, puedes entrar en nuestro canal de Telegram. Estamos como World Media Spain, World Media Spain, todo seguido, nos buscas y ahí con nuestro logo te puedes suscribir a nuestro canal para que te lleguen estos podcasts de manera inmediata una vez que sean publicados. Soy José Luis Martín, ha sido un placer estar este ratito contigo y espero que dentro de poco nos volvamos a encontrar en este mundo del podcast con más contenidos divertidos y entretenidos. Y ahora lo que toca es dejarte nuestro lema, y ese lema es que tu podcast te acompañe.